Consecuencias de la guerra de 1973. La semana pasada conmemoramos los 48 años de la guerra de Yom Kippur, en la cual no se decidió en final quién fue el verdadero ganador: Israel, Misraim, la Siria o el pueblo árabe en general. Difícil de dar una respuesta justa, mas por seguro el país que mereció lo más el título de vencedor fue Israel, porque si no vencía, él debía desaparecer de la geografía del Medio Oriente, visto que la intención de los egipcianos y de los sirianos era de destruir el país y echar a la mar o matar lo más posible de judíos israelianos. Por esta razón, Israel, en defendiéndose, perdió cerca de 2.800 soldados, por lo más mancebos, cosa que creó una grande trauma y una grande furia al seno de la sociedad israeliana. Por lo más, la élite reganchón de la Siedra que estaba en el poder no supo ver venir la guerra, en confiándose a las informaciones de la CIA, que había dicho que en día de Yom Kippur el Egipto no quería atacar, cosa que salió falsa y que causó un grande desorden en la armada israeliana por no estar pronta. Malgrado todo, durante 16 días, Tzahal, con un número inferior de soldados y de armamento, fue capaz no solo de arrestar la invasión de las armadas enemigas en el territorio israeliano, las cuales perdieron en juntos más de 20.000 almas, mas de ocupar tierras egipcianas y sirianas, y si no había la presión internacional, los israelianos iban un poco otro tomar la tercera armada egipciana en cautivo. El profesor Avineri dice: no importa cómo empieza una guerra, es al final que cabe juzgar su resultado. No jugarolo si la guerra de 1973 empezó mala, basta que ver el resultado que dio. Malgrado que después de las hostilidades, el moral del pueblo israeliano subió al pino, el país perdió 10 años de su economía y se entregó a la dependencia militar y política de los Estados Unidos, la cual lo ayudó durante el conflicto. Desde aquel tiempo que Tzahal usa en exclusividad el armamento americano. Además, una de las razones que la política interna del país trocó de chapeo fue la guerra de 1973. Así, la Siedra dejó su lugar a la derecha, la cual trocó el sistema de la economía que conocemos. En las partes de Israel, los que salieron ganados fueron Anwar Sadat en persona y los Estados Unidos. Sadat, sin mucho dar a entender a Hafez el-Assad de sus intenciones de escabullirse de la Rusia, fue capaz después del armisticio de romper la tutela rusa y de aceptar el ayuda americano, el cual era mucho más favorable desde el punto de vista del armamento y del apoyo económico. La Rusia había dado durante años bastante armamento a las dos partidas árabes, mas nunca apoyo económico. El resultado fue que Sadat salvó el Egipto de la ruina y así salió ganante a chaques de la guerra de Yom Kippur. El segundo ganante fueron los Estados Unidos, porque ganaron nuevos aliados en el Medio Oriente. Y a mi humilde opinión, el tercer fue Israel, que se enriqueció eternamente en su geografía. Mas de otra parte hubo los que perdieron y rellevan ainda las consecuencias de esta guerra. Esos son la Rusia, el OPEC y la Siria. La Rusia
con sus tanques, sus aviones y sus misiles, toda en siendo efectiva, no ofreció un equipamiento invencible. Así, el mismo escenario de 1967 se repitió. De punto de vista diplomático, la pérdida fue mucho más grande porque la guerra permitió a los americanos de hacer la paz entre Israel y el Egipto y así dejarla afuera del círculo de influencia diplomática de la región. De otra parte, el cartel de los vendedores de petróleo, el OPEC, donde los miembros que no causaron la guerra, mas que miraron de hinchir inmensamente sus tesorios en infligiendo un embargo sobre el producto, empujando su precio 4 tantos, a la fin salió perdido visto que el mundo occidental, en frente de esta situación, con paciencia buscó y topó petróleo en la mar del norte de la Europa, fabricó carros chicos con una consumación baja, y en nuestros días el mundo entero mira de topar nuevas energías, las cuales hicieron caer los precios del barril debajo de los $30, y lo que provocó a la caída de los regímenes de Libia y del Irak y de la ruina de la economía de Venezuela. Cuando a la Siria, la familia Assad no se rindió cuenta de su despotismo y que sus ambiciones de arrebatar el Líbano, la Jordania, Israel, una parte del Irak y mismo un chico territorio del sur de la Turquía, fue y es un sueño que no se realizará nunca. El proyecto de la Grande Siria fue desde su anuncio casi muerto. Ellos insistieron y ocuparon el Líbano, atacaron la Jordania y para poder guerrear vaciaron la caja del Estado a fin de mantener una gran armada sin querer ocuparse de la prosperidad de su propio país. Así, hay 10 años empezó la revolución siriana. Su estado desgraciado, que causó millones de refugiados y más de 500,000 de muertos, no está para escapar. La diplomacia de refusar la paz, la obstinación de no querer creer una república democrática sobre la demanda del pueblo, el desdeño de reconocer derechos a las minoridades, el aventurismo militar, todo esto es el resultado de las ideas que se imaginaron en los años 70. Para mí es la Siria que perdió lo más en la guerra de Kippur y el Golán por demasía.